Gracia y paz, queridos hermanos. Hoy jueves 4 de agosto recordamos a San Juan Vianney. Nació en Francia en 1786. Estamos en la 18ª semana del tiempo ordinario. Vamos a leer el Santo Evangelio y le vamos a dar una pequeña meditación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría el tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, diciendo: ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Solo me sirves de escándalo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy tenemos aquí realmente en este Santo Evangelio la profesión de fe y primado de Pedro. También Jesús anuncia, es el primer anuncio de la pasión de Jesús. El Santo Evangelio hoy nos pone en claro, preguntándole a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a los discípulos: ¿qué escuchan ustedes decir a los de afuera de mí, los que no andan con Jesús, o sea, la gente de afuera? Mas los discípulos le dicen, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. Jesús toma la palabra, les tiene que preguntar: ¿y ustedes? Esto se refiere ya a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se tomó la palabra y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice a Pedro: dichoso tú, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, es mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro va por medio del Espíritu Santo, puede decir esto, no lo puede decir humanamente. O sea que lleva ayuda del Santo Espíritu de Dios
Como por ejemplo allá cuando dice Pedro también, Señor, cuando va caminando en las aguas, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y es Pedro también el que va a tomarse la palabra. Entonces aquí le llamamos la profesión de Pedro, y el primado de Pedro. Mateo 16:18. Tú eres Kefas, que significa piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Esto lo dijo Jesús, se lo dijo a Pedro. Entonces, no cabe la menor duda que aquí nuestra iglesia tiene su base. Y desde el primado de Pedro vendrán todos en orden. Después de Pedro vendrán todos los papas en orden, hasta que desde Pedro hasta hoy tenemos al Papa Francisco Bergoglio. Y es bien claro aquí que muchos de los hermanos caídos o hermanos separados que no entienden este contexto, dicen, no puede ser, la Iglesia Católica no es fundada por Jesús, dicen. Pero si no fuese fundada por Jesús, vamos a ver un texto aquí que nos acerca muy de cerca. Tenemos a Isaías capítulo 28, versículo 16, que dice, por tanto, esto dice el Señor Yahvé, voy a poner por fundamento en Sión una piedra selecta, angular, preciosa, que sirva de base. Quien tenga fe no vacilará. Pondré la equidad como plomada y la justicia como nivel. Esto se refiere nada más y nada menos a Jesús. Jesús es la piedra angular que los constructores desecharon. Claro, Jesús es la piedra angular, pues entonces Pedro también pasa a ser una piedra, porque Jesús le dice a Pedro, tu nombre es Kefas, que como en arameo ya lo encontraremos que significa piedra. En esta piedra edificaré mi iglesia. Eso se lo dijo a Pedro bien claro. Pedro tendrá que estar bajo el mando de este ministerio, porque Jesús al irse, pongámonos a pensar, cuando uno se va de viaje tendrá que dejar a un encargado. Y así es lo mismo como Jesús se va de viaje y deja encargado a Pedro, nada más y nada menos. Y esto es verdad, esto no es un engaño, está bien clarísimo. El Santo Evangelio lo ha dicho también, esto no lo he dicho yo, lo dice el Santo Evangelio. Pero aquí dice que el que tenga fe no vacilará. O sea que nos manda este Santo Evangelio que hay que tener fe en Jesús también, porque así como lo recuerda Isaías capítulo 28, versículo 16, esa piedra angular que está en Sión, que es Israel, es Jesús, y Jesús mismo, como es la piedra angular, Jesús llama también a Pedro piedra. Una buena enseñanza que Jesús nos pone en claro, que no muchos llegamos a entenderla muy bien. Nos salimos de nuestra Iglesia Católica por falta de fe, no practicamos esta fe, se requiere de una convicción, se requiere de fe. Por ejemplo, tenemos bien claro Mateo 16:18. Tu nombre es Kefas, que significa piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, las puertas del infierno, o sea, las puertas del mal, no podrán derribarla, no podrán tirarla. Es la piedra que está en roca, no está construida. Esta es la casa, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es católica, que no está construida en arena, sino que está en una piedra. Ni los mismos que estamos adentro de nuestra iglesia católica no la hemos podido destruir, y ya los de afuera no podrán. Entonces, nuestra iglesia católica, como lo aseguró nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28:20, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que Jesús no los deja solos. Pero encontramos en el Pentateuco paralelos sobre la institución de un alto funcionario.
este título de profeta que Jesús solo de manera indirecta y velada reivindica. San Juan capítulo 4, versículo 44 nos puede dar un detalle sobre esto. Un profeta no es bienvenido en su propia tierra, no goza de prestigio, es despreciado. Pero más adelante Jesús le advierte en este santo evangelio le dice: apártate de mí, Satanás, porque eres un tropiezo. Tienes pensamientos vanos, pensamientos de los hombres, no piensas como Dios. Jesús recrimina al mal espíritu que está en Pedro. No es Pedro y no el mal espíritu. A Jesús le va a resonar, es probable que le va a resonar aquellas palabras del desierto: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esas voces así, por ejemplo, si te arrodillas y me adoras, te daré todas estas naciones del mundo, le decía Jesús mismo, que es el dueño de todo. Y allá en el templo, también desde arriba, le dice también: si te lanzas de aquí, dice la Escritura que los ángeles vendrán y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. También realmente el enemigo puede entrar por medio de una persona también y puede atacar a la iglesia bien fácilmente, pero es cuestión de fe. Ánimo y valor, hermanos, ustedes que realmente me escuchan. En el año 30 de nuestra era, Jesús empieza a hacer discípulos en su entorno, y desde allí, después de hacer estos discípulos, los llama apóstoles, los formó y los mandó de dos en dos a proclamar el santo evangelio de Dios, a predicar la buena nueva. Y desde allí nuestra iglesia tiene verdaderamente el poder y la facultad para decir que esta es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque está comprobado en la Escritura. Mateo 16, 18. Ánimo, valor, hermanos. Les invito a que sigamos meditando este santo evangelio de más de cerca. Recordemos si estas palabras han llegado a nuestro corazón y hagámoslas vida en nosotros. Gracia y paz. Feliz día.